Bueno, yo quiero empezar preguntándote si me va a caer mucho hate. Porque he decidido abrir una caja de los truenos que tú has abierto muchas veces y según yo tengo entendido, te ha caído más de un chaparrón. Sí, pero siempre que tocas fiestas te van a caer chaparrones, así que creo que es algo súper necesario. De hecho, creo que es un ámbito social que debe tocarse, porque todo lo que cambiemos en el ámbito festivo va a ser un avance en lo social, Claro. ¿sabes? Porque como que dentro de la sociedad hay como diferentes ámbitos que se retroalimentan y tenemos que intervenir en todos. Si uno se nos queda estancado o uno no lo hacemos, los otros no van haciendo. Es cierto que no todos van en paralelo, ¿vale? Claro. Porque la sociedad va avanzando, pero hay algunos que se van quedando detrás. Es que eso es lo que yo te decía, Claro. porque yo creo que merece un poco la pena. Además, si abrimos directamente el cajón del aspecto feminista de la fiesta, hay algunos ámbitos de la celebración fallera que estaría bien que espabilaran un poco, ¿no? Estaría bien y se está haciendo, ¿vale? Es cierto. Lo que pasa es que es verdad que el ámbito festivo, aunque avanza muy poquito a poquito, porque tenemos como obstáculos como muy fuertes, muy potentes, ¿no? Como por ejemplo la tradición. La tradición es uno de nuestros grandes obstáculos. ¿Significa que la tradición es mala? No, significa que la tradición no es inamovible. De hecho, la tradición, para que continúe subsistiendo en la sociedad, necesita cambiar con ella, porque si no, muere. Sí. Y eso nos ha pasado con muchísimas fiestas, ¿no? Han habido muchas fiestas que no se han sabido adaptar a los avances sociales y al final han acabado muriendo. Como aquellas en las que se tiene una cabra del Exactamente, campanario. ¿no? Con Amor, todas si no aquellas que adaptas eso, utilizábamos ¿cómo vamos a seguir haciendo animales eso? para... Exactamente, ¿no? Y además las fiestas, a mí me parece un espacio súper potente donde más allá de todo aquello a lo que se nos invita, ¿no? Se nos invita a la comunión, a la hermandad, a la comunidad, ¿no? Se nos invita al jolgorio, se nos invita al compartir, ¿no? Pero todos esos espacios, o sea, todo eso que generan las fiestas, que obviamente es cierto y forma parte del ADN de las fiestas, si nosotras vamos a las fiestas y las observamos, también podemos ver las tensiones de esos valores tradicionales con las tensiones de esos nuevos valores sociales. Entonces, tenemos que ser capaces de saber gestionar esos conflictos, que no es malo un conflicto, al revés. Los conflictos nos permiten avanzar socialmente. Nos da una oportunidad para evolucionar. Claro, es un motor de avance social, ¿no? Entonces, el espacio festivo nos da las pistas de poder ver esas tensiones de los nuevos valores sociales con los viejos valores sociales y nos dan la oportunidad de la conversación, ¿sabes? Nos dan la oportunidad de el espacio para poder adecuarlos a, bueno, a aquello que como sociedad queramos y estemos cómodos. Claro, eso es lo ideal. ¿Cuál es el problema? Que las sociedades no son igualitarias. Entonces, hay grupos sociales que pesan más y al pesar más, pues sus valores como que se imponen a otros grupos sociales que desgraciadamente pesan menos, ¿no? Entonces, si partiésemos de sociedades igualitarias, esta conversación de esos valores sería fácil de gestionar. Pero como vivimos en sociedades, en sistemas donde hay muchas desigualdades, muchísimas desigualdades, pero no solo vivimos en sociedades sexistas, vivimos en sociedades sexistas, racistas, clasistas, adultocráticas, vivimos en sociedades heteronormativas. Hay muchos sistemas de desigualdad y de opresión que al tiempo convergen. Entonces, todas esas cosas, por eso también dificultan mucho, pues eso, ¿no? La comunión, la convivencia y el consenso, y especialmente en los espacios festivos, que si quieres después eso lo ya profundizamos ahí. Vivimos en una sociedad cada vez más diversa y cada vez más atravesada por las interseccionalidades. Verónica Gisbert, doctora en sociología, investigadora en cultura festiva, sobre todo
especializada en el ámbito de la Comunidad Valenciana, ¿cómo se nota cuando traes a alguien en una entrevista y sabes que has elegido bien y que sabe mucho del tema? Yo sé que ahora estás en otros derroteros profesionales, pero aunque sea por un rato, aunque sea para echar este ratito de la mañana, yo te quiero pedir si me concedes un ratito para hablar del rol de las mujeres en las fallas y en concreto del concurso de selección de la fallera mayor. ¿Me concedes este ratito, por favor? Venga, vamos a ello. Vamos a ello. 1 de cada 3 jóvenes está en riesgo de pobreza o exclusión social. 1 de cada 3. Las personas jóvenes estamos sufriendo. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la reflanflinfla. Porque ahora te llaman por cualquier cosa facha o fache, ¿no? Franco o franque o lo que ustedes quieran. La gente en España no quiere trabajar. En la hostelería se hace media jornada, 12 horas, eso toda la vida. Que siempre estáis criticando a la gente porque se va al bar, se va a la discoteca, los jóvenes salen a hacer botellón, los jóvenes no sé qué, porque el ocio es revolucionario. Bueno, Vero, vamos a empezar poniendo un poco en contexto. Como he dicho, tú eres doctora en sociología. De hecho, tu tesis, Dones en peu de festa, habla de las desigualdades de género que se dan en algunas fiestas populares de aquí, de la Comunidad Valenciana. No únicamente, No perdona. únicamente, no, sí. Te centras aquí, pero hablas del contexto festivo y de la brecha de género que hay en muchas festividades. Tú eres de Alcoy, que allí ya telita que cortar con los estereotipos de las fiestas de moros y cristianos, pero también hablas de las fallas, que es a donde yo quiero ir hoy. Y yo, leyéndome partes de tu tesis, que me la he leído, tengo que decirte que he encontrado cosas que me sirven mucho para introducir el tema, y es, por ejemplo, un buen punto de partida, pienso yo, ese concepto que tú utilizas, porque dices que tú piensas que las fiestas populares sirven al pueblo, a la gente, como una religión civil. ¿Qué quieres decir tú con eso? Vale. A ver, este es un concepto, no es mío, ¿eh? Es un concepto Durkheim, uno de los padres de la sociología. Nos habla de las religiones civiles. Entonces, claro, hay gente que yo necesito tomar mucho colacao todavía para ser, ¿no? Para poder llegar a estos conceptos teóricos, pero así se hace la ciencia, ¿no? Sí, sí. Miramos hacia detrás, vemos qué han hecho otras personas y decimos, pues esto para nosotros nos sirve, entonces lo voy a adaptar a mi contexto, Claro. y voy a ver cómo lo... Y de todas Exacto. maneras, yo siempre, mi premisa cuando entrevisto a alguien es que lo expliquemos todo como si estuviéramos sentados en una mesa de bar Claro, y claro. tuviésemos que entenderlos, pero yo creo que es un concepto muy interesante. Claro, es una religión civil porque si nosotras vamos a la teoría clásica de la fiesta, nos dice que la fiesta es necesaria para la convivencia. Quiero decir, nosotras y nosotros vivimos en sociedades donde hay unas rutinas, donde hay unos tiempos que nos rigen, ¿no? Rigen nuestras vidas y nos rigen como comunidad y nos rigen como sociedad, ¿no? Nosotros sabemos que de lunes a viernes ahora, ¿vale? En otros tiempos eran otros tiempos, pero ahora sabemos que de lunes a viernes nosotros trabajamos, que seguramente de septiembre, que acabamos de volver de las vacaciones, hasta, no todos, ¿vale? Pero siempre hay unos tiempos laborales, además nosotros nos regimos, ¿no? Como comunidades por tiempos laborales y tiempos de ocio, y entonces las fiestas tradicionalmente han sido como ese Kit Kat, como ese paréntesis que nos permite como salir de esas rutinas, ¿no? Sí. Es como nuestra... Sí. De hecho, hay autores que lo definen como una válvula de escape. Sí, las tenemos siempre en el horizonte, claro, cuando estamos inmersos en la rutina. Claro, tenemos las vacaciones, ¿no? Pero, ostras, es que estamos esperando las fallas, es que estamos esperando las fiestas. De hecho, nosotros en Alcoy, que nuestras fiestas son en abril, en octubre vamos a celebrar el Michañ. Es que nosotros incluso celebramos que faltan 6 meses, faltan 6 meses para llegar a las fiestas. Siempre estamos ahí, es algo súper importante socialmente. E incluso en ese paréntesis se permiten cosas que el resto del año no hacemos. Sí. Que eso también en las fallas en las fallas o en cualquier festividad, pero como lo vamos a contextualizar en las fallas, lo hacemos, ¿vale? En las fiestas vale todo. Sí. Yo en mi tesis defiendo que no vale todo, ¿vale? Las fiestas no son una carta blanca para que hagamos lo que queramos, especialmente, ¿no?, si lo enfocamos a una cuestión de género, ¿no? En las fiestas no todo vale.
Las fiestas, aunque sea un momento de exaltación, aunque sea un momento de diversión, aunque sea un momento de espontaneidad, que en realidad no es un momento de espontaneidad. Nosotros pensamos que las fiestas son espontáneas, pero realmente están muy controladas. Claro, porque además, en torno al término que tú utilizas, las fiestas, si las consideramos un poco de esa manera, también tienen como su cierta liturgia, ¿no? Sus ciertos cánones, protocolos y maneras de actuar. Claro, pero no solo eso. O sea, no solo... Las fiestas las podemos dividir como en dos grandes partes, ¿no? La parte del ritual, que son pues los días que nosotros conocemos, ¿no? Esa semana fallera, por ejemplo, esa es la parte del ritual, pero el resto del año hay una parte festiva que es toda la logística para llegar a ese ritual, ¿no? Ese ritual está totalmente controlado. Ese ritual no es espontáneo. Ese ritual se rige por unas normas que vienen impuestas desde los líderes, y voy a utilizar el término masculino, porque ciertamente si nosotros vamos a las fiestas, y si vamos a las fiestas, a las fallas en concreto... En 15 minutos la gente va a entender por qué dices líderes. Claro, si vamos a las fallas vemos que está liderado, ¿no? Por unos cuerpos en concreto, que son hombres blancos, incluso te diría que son hombres de una clase media, no voy a decir alta, pero es cierto que los tiempos falleros, para que tú vayas a pedir un permiso al ayuntamiento para poder ponerte la carpa, tú vas al ayuntamiento de 8 a 3 de la tarde. Claro. Cualquier persona no puede tener ese tiempo de 8 a 3 para ir al ayuntamiento a decir es que mis colegas y yo de la falla queremos montar una carpa. Sí. Entonces sí que se necesitan, ¿no? ciertos perfiles para poder ostentar esos cargos. Pero eso si quieres lo hablamos después. Pero porque claro, yo ya estás rascando ahí claro, el tema es que yo me voy, lo siento. No pasa nada, coño, si me lo estás explicando súper bien. Estás raspando ya el asunto de género, estás hablando ya un poco del asunto de clase, de que no todo el mundo puede organizar o llevar a cabo ese ritual previo a las fallas, pero es que tú, por ejemplo, en una cita de tus artículos dices, la energía emocional, yo pongo entre paréntesis, con las que se viven esas fiestas, son un vehículo muy potente para la interiorización de estos roles. Vamos, que las dinámicas sociales de las fiestas luego también las acabamos trasladando a la vida real de todos los días. Claro, y de ahí lo de la religión, ¿vale? Y que no te he contestado antes a lo de la religión cívica. Los clásicos, Durkheim y yo adapto, hacen el paralelismo de las festividades con una religión porque al final las fiestas salen de aquí. Claro. Son emociones. Y como son emociones, por eso generan tanta visceralidad. Y como las fiestas son emociones, hay muy poca racionalidad. O sea, estoy hablando de... sale de aquí. O sea, cuando yo huelo a pólvora, yo recuerdo a mi padre. Claro. Y mi padre ya no está conmigo, ¿no? Me vienen emociones, me vienen momentos de mi infancia, me viene todo aquello que yo sentía cuando mi padre me cogía de la mano y me llevaba pues al Alardo, ¿no? Al día del Strons en Alcoy. Ese olor, me vienen cosas que no son racionales, que yo no puedo controlar. Y es por eso que las fiestas son una religión, porque nos llevan a esa parte más visceral, más emocional, más reptiliana. Es la que nos genera, ¿no? ese cerebro reptiliano donde nosotras no somos capaces, ¿no? de conectar, o muchas veces no somos capaces de conectar. Cuando tú tocas las fiestas, realmente no estás tocando las fiestas. Claro. Estás tocando esto. Estás tocando emociones, estás tocando memoria, estás tocando incluso la identidad. La identidad de la persona, porque nosotras nos construimos y nos socializamos en ese espacio. Por eso es muy importante, ahora te lo conecto con lo que me acabas de preguntar de los roles, ¿vale? De género. De que acaban impregnando el tejido social cuando porque, ya no hay fiesta. Claro, porque al final también los espacios festivos son espacios de socialización. Quien más y quien menos nos hemos
criado y socializado en una falla, especialmente aquí en Valencia, es muy potente, es muy familiar, ¿no? De hecho, yo recuerdo una fallera mayor infantil que en la criada dijo, las fallas son la mejor extraescolar. Es que efectivamente, ¿no? Efectivamente, las fallas forman parte de la vida familiar de muchas de nosotras. De hecho, nos relacionamos, nos casamos, nos juntamos, toda nuestra vida está en la falla. Entonces, nos socializamos en esa falla. Y los roles de género dentro de la falla y en el ritual, ¿vale? Pero dentro de la falla todavía continúan estando muy estereotipados. Todas y todos sabemos cuál es nuestro papel. Y es que es un ensayo a la vida. Sí. Es un ensayo a la vida. Lo que pasa ahí dentro es, nos están diciendo, este es tu rol social. Y vamos a ensayarlo aquí dentro de manera controlada, ¿vale? Lo vamos a ensayar aquí dentro. Y la fiesta te va a enseñar cuál es tu rol social y tú después lo vas a desarrollar fuera, en la sociedad, ¿no? Por eso creo que, y si quieres, lo enlazamos con la introducción, ¿no? Por eso creo que es muy importante intervenir en las fiestas, porque si conseguimos hacer tremolar, ¿no?, todos estos roles de género estereotipados en la fiesta, vamos a conseguir trasladarlo a las sociedades y vamos a tener sociedades mucho más justas y muchísimo más igualitarias, ¿no? Pero para todas y todos, quiero decirte. Que yo creo que es lo que gente como tú y como yo estamos buscando. Además, tú has hecho un grandioso enlace con la introducción, pero también me estabas poniendo en bandeja al hablarme del rol de las mujeres en la falla. Ya estabas un poco comentando que ahí como que se practica un poco lo que luego trasladas al tejido social, pero tú, cuando has desarrollado tus estudios, también has utilizado otro palabra, que sí que pienso yo, que es muy identificativo y que me ha gustado mucho, es el de que tú consideras que el rol de las mujeres cuando transcurren las fallas, en las dinámicas de las fallas, es el de tener un papel totémico. ¿Tú a qué te refieres cuando dices que las mujeres tienen un papel totémico en las fallas? Las falleras son intocables. O sea, las falleras hegemónicas, las buenas, claro, porque tenemos buenas falleras y malas falleras. Uy. Esto suena a que tenemos buenas madres, malas madres. Por supuesto, y buenas mujeres y malas mujeres. Bueno. Nos educan a ser buenas mujeres y en el momento en que tú rompes y subviertes todas esas normativas de género, te conviertes en una mala mujer. Claro. Pues lo mismo nos pasa con las fallas. Está aquello que las fallas espera de nosotras y después de repente salimos personas rebeldes. Yo no soy fallera, pero he conocido a muchas falleras rebeldes que por el hecho de querer cambiar cosas en su falla se han convertido en una mala fallera. O sea, que las que porque quieren lo has criticado. Las que quieren un poco mejorar en torno a lo que ellas piensan que son unos valores que aportarían a la fiesta, son un poco las malas falleras. Pero no solo van a ser malas falleras, es que van a ser malas valencianas. Yo soy una mala alcoyana y es algo que tengo asumido desde hace muchísimo tiempo. Me lo han dicho muchísimo. Si yo no quiero a mis fiestas, yo soy una mala alcoyana. No, sí quiero mis fiestas. Y como quiero mis fiestas, quiero participar en ellas en igualdad de condiciones que lo haces tú. Y eso, que yo sea crítica o que yo quiera... Es que soy buena alcoyana porque quiero participar en mis fiestas, porque quiero sentir lo mismo que tú, porque tengo derecho a sentir lo mismo que tú, porque tú me has socializado en el amor a estas fiestas y después me expulsas de ellas. Claro, y porque apuestas, porque otra gente que siente las interseccionalidades de la misma manera que tú también se sientan incluidos en la fiesta. Claro, y además es que las fiestas son una herramienta de inclusión. Claro. Las fiestas son una herramienta de integración. Eso es lo que debe ser la fiesta. Si tú llegas nueva a un pueblo o si llegas nueva a una ciudad y tú quieres integrarte, métete en una organización festiva, métete en una muisaranga, métete en una... aunque no seas católica, exactamente, vete a hacer de nazarena, es que me da igual, aunque no seas religiosa, vete a hacer de nazarena, porque ahí es donde se hace la red comunitaria. Y entonces así vas a conseguir integrarte en la sociedad y así también vas a aprender esos valores que imperan en esa sociedad, que al final los valores son consensos, ¿no? Son consensos sociales y comunitarios que los tenemos a nivel social, a nivel macro, pero también los podemos hacer tú y yo,
¿no? Los podemos hacer a nivel micro. Y todos esos valores que van a ser necesarios para ti, para desarrollarte en esa comunidad, me da igual, insisto, puede ser una gran ciudad, puede ser un barrio o puede ser, no sé, me da igual, la universidad, ¿no? El espacio universitario. Cada espacio, cada ámbito social tiene unos valores y tiene unos valores que obviamente están enmarcados en los grandes valores sociales, en aquellos que coexisten, pero después los adaptamos. Entonces, tú quieres aprender y quieres integrarte en esa sociedad, vete a las fiestas. ¿Quieres Vete a las integrarte fiestas. en Valencia? Vente a las fallas. Vete a una falla. Claro, ¿cuál es el problema? Que igual no todas y todos nos podemos integrar en una falla, porque hemos dicho que cuestan pasta. Ahí vamos a ir. Claro. De todas maneras, te quería volver a preguntar un poco por el rol totémico. Has dicho lo de las malas falleras, pero también un poco, claro, eso deja a algunas falleras como una posición de maniquí, ¿no? Este rol totémico también es un poco un plan que te coarta mucha libertad a la hora actual y te acota solo a ciertas cosas que algunas veces solo están ceñidas a la representación, ¿no? Sí, a ver, eso es... rol totémico. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, continúa, ¿eh? No voy a negar que eso continúa. La fallera mayor de cada asociación, ¿no? Festiva, y por supuesto la fallera mayor de Valencia, ¿no? Como tótem máximo y absoluto, tiene que encajar, ¿no? Tiene que encajar en un perfil que viene impuesto por esa élite fallera, ¿no? Que maneja... Pero bueno, mira, yo me acerco así al micro, así un poco en un alarde de intimidad, porque me estabas también señalando un camino que yo tengo muchísimas ganas de explorar. En esto que me dices tú de que unas falleras tienen que encajar, que se les exigen ciertas cosas, voy a preguntarte, pero ya un poco ciñéndonos a lo que es la teoría externa, que no va con nosotros, vamos a compaginar lo que nosotros sabemos con lo que dice cierto reglamento. Actualmente, ¿qué se le exige o cuáles son los criterios que sigue el jurado para elegir a una fallera mayor? Tú, de lo que has podido observar, de lo que sabes, ¿qué ves que se le pide a una fallera mayor? Se le pide que represente la esencia de la mujer valenciana. ¿Y qué cáspitas es eso? Pues eso es lo que yo me pregunto. Claro. ¿Qué mujer valenciana? ¿La del siglo XIX? ¿La de principios del siglo XX? ¿O la mujer valenciana actual? ¿Es la mujer valenciana esa que sale en medio de ¿Quién un es cabaret una con un mujer paraguas valenciana? en medio de la falla? Es decir, ¿de ¿Y qué quién mujer es? estamos hablando? Claro, ¿y quién es? ¿Quién es usted, señora? ¿Y quién es una mujer valenciana? Quiero decir, ¿una mujer valenciana continúa siendo blanca? ¿Una mujer valenciana puede ser negra? Por supuesto que puede ser negra. ¿Una mujer valenciana tiene que cumplir unos cánones de belleza súper estereotipados? ¿Una mujer valenciana tiene que saber estar? Tiene que saber estar, porque claro, ella va a ser la figura que nos representa, con lo cual tiene que saber estar. Y dice, sí, ¿qué significa saber estar? ¿Una mujer valenciana puede estar estudiando Bellas Artes o ser carretillera en un almacén? Pues debería ser así, pero la realidad es que si nosotras vamos, quienes llegan sobre todo a la Corte de Honor, ¿vale? En las fallas de los barrios vamos a encontrar más diversidad, ¿no? Pero si nosotras vamos a la Corte de Honor, que son como, ¿no?, la representación, vemos que los perfiles son poco heterogéneos, ¿no? Sí. Son chicas. Ahora, yo no sé, no he hecho nunca una estadística de esto, pero la gran mayoría de ellas con estudios superiores. Podemos geolocalizarlas en la ciudad y vamos a ver que los barrios de donde salen, la gran mayoría de ellas van a ser barrios... Barrios bien. Sí, barrios bien. Vamos a ver dónde se han educado y vamos a ver también que pocas van a ir a un colegio público, ¿no? Alguna vamos a encontrar, porque insisto,
la fiesta está cambiando. Sí. Está cambiando. Lo que quiero dejar claro también, y siempre normalmente suelo acabar mis intervenciones cuando voy a hacer de cortarrollos, porque al final yo soy la feminista cortarrollos, ¿no? Que va a cortar el rollo a los sitios. Yo siempre suelo acabar mis intervenciones diciendo, esto está cambiando, pero no es gracias a la fiesta. O sea, no es gracias a aquellos grupos, ¿no? Que dominan la fiesta. Es gracias a las... Sí, perdón. Es gracias a las malas mujeres. Es gracias a las malas falleras. Es gracias a todas esas mujeres que desde abajo, que desde la base, dicen, es que esto no lo queremos. También hombres, ¿vale? Pero sobre todo nosotras, porque somos las que sentimos el malestar, somos las que estamos siendo excluidas, somos las que estamos ciñéndonos a roles festivos en los que nos encorsetan, ¿sabes? Porque aquí yo estoy muy contento de estar contigo, porque no sé cuántas, yo creo que al menos una neurona hemos compartido, yo creo que tú tienes muchas más porque eres investigadora y eres listísima. Y tía, yo el principal motivo por el que digo, Vero tiene que estar conmigo hablando de eso, es porque antes de yo leer tu tesis, tú utilizabas un término que yo casi que lo estoy utilizando para dar titular a este podcast, que es que estas dinámicas que estabas hablando de la elección del concurso de fallera mayor y tal, se parecen muchísimo a un concurso de Misses. Y yo, es que incluso ahora que ya Miss España ha dejado de tener la relevancia que podía tener por allá por los 90, principios de los 2000, etcétera, de repente pienso, hostia, es que a lo mejor aquí en esta ciudad tenemos el mayor concurso de belleza de España. ¿Hay algo que diferencie a la elección de la fallera mayor de un concurso de Misses? En realidad en el proceso, tú ves el proceso y no, porque ellas desfilan y delante de un jurado, todas las... Gracias a Dios, no en bañador. No en bañador. Pero sí, ellas desfilan, ¿no? Desfilan delante de un jurado, sonríen, ¿no? Tienen... Y después un jurado, en base a unos criterios que es que desgraciadamente no hay un baremo. Claro. Es que yo creo que igual sería muchísimo mejor que hubiese un baremo, ¿no? Sí. Pero no lo hay. Sí. Son criterios subjetivos. Sí. De aquello que se supone que tiene que representar, pero tampoco nadie nos dice qué tiene que hacer, ¿no? No te dicen, bueno, para que seas de la Fallera Mayor de Valencia, como vas a ser la que nos vas a representar, porque además es que la persona o la mujer que llega a Fallera Mayor de Valencia tiene millones de actos sociales. Sí. Quiero decir, es como, o sea, va de la mano del alcalde o de la alcaldesa, ¿no? Sí. Es el alcalde, la alcaldesa y la fallera mayor. Y ella también nos representa fuera, ¿no? Es como el rey. Pero es que además, una vez fuera del concurso, que ya vemos tú y yo que tiene absoluta dinámica de concurso de Misses, es que luego también cuando te proclaman los roles, ¿en qué se diferencian de una Miss? No, ninguno. Bueno, no, porque es una representación, es que es una representación. Hacen es que un poco más discursos, que hasta hace poquito los discursos hasta les venían dados, ahora ya tienen como un poco más de libertad para escribir y pronunciarse. Sí. Pero ahora ya tienen voz, sí, desde hace muy poquito. Es que desde hace nada, es que no sé, tal vez 8 años tienen voz. Es que antes, ya, pero es una voz controlada, también te digo, ¿eh? ¿Tú crees que hay mucho filtro ahí? A ver, no. Pero igual sí que se les invita que, por ejemplo, no dejes ver mucho tu ideología, ¿no? No te posiciones mucho en un partido, ¿no? Bueno, se nota si eres más progre o más, ¿no? O más conservadora, porque al final también tus palabras... pero tampoco te dejes... Que sea blanquito. Te dejes... posicionar. Que no moleste a nadie. Claro, exactamente, efectivamente. ¿Por qué? Porque eres la representante de todas las mujeres valencianas o eres la representante de Valencia y entonces, bueno, tienes que ser neutra. O sea, tienes que, pues eso, no tienes tampoco que posicionarte mucho. Di lo que quieras, yo no te voy a decir lo que tú tienes que decir, ni cómo tienes que intervenir, ni cuándo tienes que hablar. Eso yo no te lo voy a decir. Pero claro, ten en cuenta quién eres, ¿no? Sí. Ten en cuenta que eres la representante
de Valencia. Y entonces, claro, tú también... Mira cuál es tu papel, ¿no? Claro. Mira cuál es tu papel durante este año y te vamos a llevar a Fitur y te vamos a llevar, claro, eres nuestra representante, entonces en el stand vas a estar y cada vez que venga personas, no sé, políticos o que vengan a Valencia, tú vas a estar allí también, claro. Es que tú vas a formar parte de la vida durante todo el año, ¿no? Tienen un montón de saraos, pobrecitas mías. Pobrecitas no, qué guay, ¿eh? Entonces eso también filtra un poco qué personas o qué mujeres van a poder ostentar este cargo. Sí, sí, y yo te escucho y dices representación, 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 porque claro, incluso dentro de esa liturgia, de ese marco de actuación que tiene la gente dentro de la fiesta, parece que la política, porque habrá gente de fuera que nos esté escuchando y que no lo sepa, ¿no? Pero aquí como que hay una dualidad muy presente, que es que tanto en las pequeñas comisiones como en Junta Central está la figura de la fallera mayor que representa y normalmente el presidente de falla. Pero es que si miramos, tú misma hacías un estudio hace 5 años y decías que en las fallas de Valencia el 88% de las presidencias estaban ocupadas por hombres. Vuelvo a decir, presidencia es quien preside la comisión fallera y claro, y mueve quien hace política, y solo un 12% estaban gastados por mujeres. Pero es que si miramos a Junta Central, el presidente siempre ha sido un hombre, asignatura pendiente que hay una mujer al frente de Junta Central. Bueno, en la presidencia la ostenta el concejal. Sí, igualmente. Y aún así, sí. Y me parece, no estoy justificando, claro, estoy claro, explicando, ¿no? Exacto, y me parece igual que aún no se haya elegido un concejal de fiestas, una concejala de fiestas, y que podamos hablar de una presidencia de las fallas femenina. Pero claro, yo quería que habláramos un poco de eso, de esa también institucionalización, o que demos por sentado de que la representación la ocupa una mujer, la presidencia la suele ocupar un hombre. Gil Manuel Hernández, que es mi director de tesis y al que le debo pues que yo me haya metido en estos saraos y a Gil Manuel le debemos varias cositas en este podcast, sí, que sabe mucho de esto. Sabe muchísimo de esto. Así que, de hecho, debería estar la próxima vez que hablemos de esto. Sí. Le agradecemos mucho su colaboración. Perdona, continúa. Gilma tiene un artículo fantástico que se llama La Reina Fantasma, ¿no? Sí. Porque él dice que la fallera mayor de Valencia reina pero no gobierna. Y la verdad es que esa representación y esa visibilidad pública que tiene la fallera nos hace flaco favor a las mujeres, y te voy a decir por qué. Yo muchísimas veces cuando yo he ido a hablar de fallas y he ido a intentar, ¿no? Pues eso, ¿no? Compartir con la gente lo que yo creo que las fallas son sexistas como cualquier otra fiesta. No son más sexistas que los alardes, o no son más sexistas que las fiestas de moros y cristianos, o no son sexistas, son sexistas. Y ellos me dicen, hombre, no, las otras fiestas sí son sexistas, pero nosotros no. Es que fíjate si somos feministas, que es que el cargo más visible de las fiestas está ostentado por una mujer. Entonces nosotras no somos sexistas, al contrario, somos unas fiestas feministas. Y dices, ya, pero ¿qué hace esa mujer? ¿Qué hay detrás de ese cuerpo? ¿No? ¿Cuál es el rol festivo que tiene ese cuerpo? Estamos cambiando. Quiero dejarlo claro, por favor, porque es que en esos cambios hay luchas, dolor y mucho malestar, sobre todo de mujeres, ¿vale? Están haciendo cambios, pero al final somos mujeres floreros en las fiestas. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo bonito, además, ¿no? Muy estereotipado, ¿no? Según los cánones de belleza actuales y hegemónicos. Pero no somos nada más. Nosotras aquí no mandamos. Es que no mandamos. No tenemos el poder. No tenemos poder. Tenemos un rol festivo sin poder. Sin poder. Al final, y una muestra de ello es lo que tú decías, ¿no? Hasta hace unos años, las falleras mayores de sus fallas o la fallera mayor de Valencia no tenían voz. Ellas iban a las asambleas o a las reuniones de su comisión y ellas no podían hablar. Lo que quisieran decir se lo tenían que decir al presidente y el presidente hablaba por ellas. O sea, es que llegábamos a ese extremo.
estamos cambiando. Menos mal. Y no solo estamos cambiando, sino esos perfiles de mujer o de cuerpo perfecto, ¿no? O de cuerpo socialmente aceptado, ¿no? E impuesto, está cambiando. Porque cada vez más, si vamos a ver a las mujeres que están en la corte de honor, ya vamos viendo más diversidad de cuerpos, ¿no? Vamos viendo más altas, más bajitas, más gorditas, más flaquitas, e incluso hemos tenido una fallera mayor de Valencia con una discapacidad. ¡Joder! ¡Hombre! ¿Sabes? ¡Hombre! ¿Sabes? Es Mira, que eso, a mí eso me pone las piel de gallina. Es que no deberíamos vivirlo como algo ¡wow! Debería ser la norma. Sí, sí. Debería, esa corte de honor debería, a mí me representa una corte de honor diversa, donde podamos ver, pues, todo, pues, donde podamos ver que no solo sea blanco, ¿no? A mí eso me explota la cabeza. Claro, ¿Cómo puede ser que en la corte de honor de Ankara todavía no hayamos tenido una mujer racializada? Es que no puedo entenderlo. Es lo que voy a decir. Yo aquí voy a ser, ahora luego fiestas voy a ser yo, porque yo sé que tú estás muy contenta y además con toda la razón, y también pienso que es motivo de alegría esto de que hayamos tenido una fallera que muestra su diversidad, pero aún así, por ejemplo, perdón por ser abogado del diablo, me parece que de todas las interseccionalidades que se podrían representar en la fallera mayor, hemos empezado por la discapacidad, que es como la manera de diversidad más aceptada socialmente, porque una fallera de otra etnia, una fallera de otra expresión de género o sexual, hubiese sido un escandalazo. En cambio, es como, bueno, vamos a empezar por aquí, que es como lo que socialmente tenemos más claro, que a las personas con discapacidad tenemos que apostar un poco más por su inclusión, tal cual están las cosas ahora. A ver, aquí hay cositas. Aquí me estás hablando del rol del presidente, del rol representativo de florero de las mujeres, y vemos que hay cosas. A mí, por ejemplo, me hizo gracia que en una comisión bastante progresista decidieron también combatir un poco esto, pero yo creo que cogieron el ovillo por la punta, a lo mejor que no era, y entonces dijeron, vale, vamos a proclamar un fallero mayor. Pero que está muy bien, o sea, es un avance, es una apuesta por la diversidad, pero a lo mejor deberíamos empezar por combatir de que casi 9 de cada 10 presidentes, casi 9 de cada 10 presidencias hace 5 años estaban ostentadas por hombres y que nunca ha habido una presidenta de Junta Central. Iría un poquito más allá. Vamos allá. Vale. Vamos, Vero. Raúl, o sea, fue súper valiente, ¿no? Sí. Creo que es un hito y que al final avanzamos por hitos. Pero a mí, sinceramente, me da igual el cuerpo que ostente ese rol. Yo lo que quiero es cambiar ese rol. Me da igual que sea un hombre o una mujer quien sea fallero mayor o fallera mayor. Lo que a mí me molesta, o lo que yo creo que nos hace flaco favor en las fiestas, es ese rol pasivo, ¿no? Y es que me da igual que sea un hombre o una mujer. Lo que yo quiero es transformar la fiesta de verdad. Sí. Y para transformar la fiesta de verdad, tengo que cambiar ese rol de mujer u hombre florero. Es que me da igual que el florero sea un hombre o sea una mujer. Insisto, me pareció una fantasía, me pareció súper valiente y al final es un hito más, ¿vale? Es un pasito más. Pero no lo dejemos ahí. Yo no quiero cambiar el cuerpo. Quiero cambiar lo que hay detrás de ese rol. Quiero cambiar, pues eso, ¿no? Ese rol solo representativo. Quiero cambiar ese rol... es que al final estamos reproduciendo aquello que no queremos para las mujeres. Yo tampoco los quiero para los hombres. Es que no lo quiero. Es que no lo quiero. En otros cuerpos. No lo quiero, entonces me da igual el cuerpo. Por lo que respecta al tema de la diversidad, este año, que también me gustaría y quiero ponerlo delante, en el concurso para la Corte de Honor tenemos la primera mujer trans. ¡Hala! ¿Vale? Y entonces, joder, eso es
también es muy bien. Insisto, me da igual que sea una mujer trans, que sea un hombre cis o que sea una mujer cis, ¿vale? Quiero cambiar lo que hay detrás. Pero estas pequeñas cositas nos hacen avanzar. Nos hacen avanzar. Porque, a ver, claro, estamos hablando de esto, ¿no? Pero este año yo ahora quiero también trasladar un poco, que lo hemos tocado por encima, pero hablar de esto un par de minutos al menos, que es el tema de la diversidad racial. Porque aquí sí que hay mucha movida con este tema. Hay muchísima movida porque es como el estereotipo de valenciana. Bueno, amor, el último INE dice que el 14% de la población valenciana es extranjera. A lo mejor, dentro de esa concepción de mujer valenciana, un 14% de esa mujer tiene que tener una mentalidad que no sea solo limitado al área metropolitana de Valencia y que puedan haber otros rasgos que caractericen. Tú dices, por ejemplo, ahora este año está participando una fallera mayor trans, pero, por ejemplo, de las 72 preseleccionadas, no hay ni una variedad de etnia, etcétera. Si de 72 hay 0 y del 100% de la población de Valencia hay el 14%, ¿qué pasa con eso? Porque además tenemos el precedente de que en el año 2021 eligieron una falla a una chica que se llama Mayor Ruiz, que tenía rasgos latinoamericanos, y bueno, el odio que le cayó en Facebook, además Facebook es como donde campa la fauna fallera, le cayó una de odio que tuvo que salir Junta Central a defenderla, porque la gente no admitía que una fallera mayor pudiese tener rasgos latinos. ¿Qué pasa con eso? A ver, yo creo que aquí hay dos explicaciones. Primera, ¿por qué no encontramos a personas racializadas en nuestras fiestas? No solo en las fallas, ¿vale? En nuestras fiestas. Yo creo que tiene que ver también mucho con la clase. Las fiestas son elitistas, ya lo hemos dicho. Las fiestas cuestan dinero. Y tal vez, no estoy diciendo que todas las personas racializadas sean pobres. Por supuesto, no lo voy a decir jamás, ¿vale? Pero tal vez sí que tiene algo que ver con eso. Sí que tiene algo que ver, ¿no? Con todo el gasto económico que tienen las fiestas, ¿no? Y especialmente las fiestas falleras, ¿no? Más allá de el pago de la cuota a la falla, más lo que valen los vestidos, más lo que vale, pues eso, ¿no? Las fiestas son caras. Y entonces eso yo creo que puede ser una cosa y me parece como muy contraproducente por eso que habíamos dicho antes, ¿no? Sí, por esa herramienta de integración que son. Es que sería como muy bonito. De hecho, mira, te voy a contar una cosita, que me voy a ir, pero yo vuelvo. Las fiestas son una herramienta de transmisión de valores e ideológica. Y por eso creo que también es muy importante intervenir en ellas, ¿no? Porque podemos cambiar muchísimas cosas, podemos transformar muchas cosas, ¿vale? Y esto lo saben desde hace muchísimo tiempo la gente, ¿no? Lo sabe tanto la gente que incluso cuando nosotros colonizamos América, una de las cosas, una forma amable de colonización fue exportando fiestas. Entonces, era una forma de mostrar nuestros valores a las personas que vivían allí. Claro, entonces yo, por ejemplo, para mi tesis doctoral me fui a México porque en México encuentras muchísimas fiestas de moros y cristianos. Bueno, ¿sí? En Latinoamérica encuentras un montón de fiestas de moros y cristianos. México, Perú, tienen un montón de fiestas de moros y cristianos. ¿Y por qué? Ellos no han tenido esa historia. No, pero nosotros las exportamos. ¿Y por qué las exportamos? Porque era una forma amable de enseñarles el bien y el mal. Wow. El bien, ¿no? La religión, los católicos, los cristianos, el mal, lo vuestro. Nosotros allá, ¿no? En la otra punta del océano tenemos a los musulmanes, vosotros aquí tenéis otros dioses extraños, ¿no? Que son malos, entonces fijaros, ¿no? Lo que tenéis que hacer para hacerlo bien, ¿vale? Entonces fue una forma amable de la colonización, ¿vale? Amable entre muchas comillas. Entonces, bueno, todo esto venía por lo de la herramienta de integración, ¿vale?
Yo creo que el tótem es la clave. Cómo en los cuerpos de las falleras, especialmente en el cuerpo de la fallera mayor, ¿no? Como representante, hemos cristalizado esa esencia de la mujer valenciana que ya es mentira. Ya es mentira. O sea, la mujer valenciana es esta niña que se presentó. Es que ella es más valenciana que yo, seguramente. Es que el color de su piel no la hace menos valenciana que yo. Es que esa niña seguramente nació aquí en Valencia, se socializó en nuestra cultura, que es su cultura, se socializó y fue al cole, y le vendieron la moto como a muchos otros, ¿no? Diciendo, es que eres igual que nosotras. Bueno, hay teorías criminológicas maravillosas, yo sé que esto no tiene nada que ver, que nos demuestran, ¿no? Cómo a jóvenes de familias migrantes les vendemos las motos de vosotros sois igual como nosotros, pero después cuando llega la hora de la verdad les decimos, no, perdona, no, yo te había dicho esto, no, ahora tú no eres igual que yo. Uf. Y entonces se generan muchas frustraciones, mucha rebeldía y bueno, y en criminología pues se deriva a comportamientos tal vez no, desviados, pues acá pasó lo mismo. Seguramente esta persona, no la conozco, ¿vale? Esta mujer creció, se apuntó a la falla, le dijeron que ella formaba parte de eso, se lo creyó y quiso aspirar a aquello que todas sus compañeras también aspiraban. Y cuando llegó allí le dijeron, no, pero ¿quién te había dicho que tú eras como nosotras? ¿En qué momento te lo has creído? No. Tú no eres como nosotras. ¿Y sabes por qué? Porque tu piel es más oscura que la mía. Ya, pero yo he cumplido, yo he pagado cuotas, yo me he metido en la comisión de loterías de Polares, yo estoy en la comisión infantil y yo participo activamente en la falla. Ya, bonita, pero no. Pero tú no representas la esencia de la mujer valenciana. Y para poder formar parte de la Corte de Honor necesitas representar eso. Pero claro, es lo que decíamos antes. ¿Qué mujer valenciana? ¿Qué es la mujer valenciana? ¿La del siglo XIX, la del siglo XX? Porque ahora mismo la mujer valenciana es diversa. Somos muchas, somos diversas y no podemos cristalizar o totemizar, ¿no? No podemos totemizar en un estereotipo, en un perfil, porque es que poco a poco iremos no encajando. Es que nos vamos a quedar sin mujeres que puedan ostentar porque cada vez estamos más constreñidas. Estamos más constreñidas en ese papel, con lo cual al final no encajaremos. Y hay que romper el corsé, pero sobre todo el corsé metafórico. Con todo esto que hemos hablado, nada más que me queda la pregunta más difícil, pero creo que es la que más bonita queda para cerrar este podcast que estoy haciendo contigo. ¿Qué hacemos? Señorita Gisbert, ¿qué hacemos? ¿Debemos extinguir el concurso de Fallera Mayor? ¿Debemos cambiarlo? ¿Hay margen de cambio para hacer una fiesta claro que sí. más inclusiva? ¿Qué podemos hacer? Primero, darnos voz. Segundo, escucharnos. Y tercero, ponernos en el poder. Que nosotras os lo contamos. Es decir, es que es sencillo. O no cambiar el concurso. Bueno, el concurso es un proceso, ¿no? Pero si tú después a ese rol lo transformas, le das poder, ¿no? No solo representatividad, le das poder festivo, pues hoy está bien. Está bien. Si el problema es lo que te digo, ¿no? El problema no es tanto el cuerpo, cómo llegamos a esa elección final, ¿no? Seguro que encontramos 1000 formas de hacer la elección diferente, pero bueno, es un proceso, ¿no? El problema para mí es el objetivo, ¿no? Lo que va a representar o lo que van a representar esas mujeres, ¿no? ¿Cuál es el rol festivo que tienen esas mujeres? Así que tenemos que cambiar los roles que se le atribuyen a la Fallera Mayor si queremos seguir conservando. Tenemos que transformar el rol de Fallera Mayor. La figura. Tenemos que sí, o sea, insisto, no lo material, sino lo simbólico. Bueno, Verónica Gisbert, doctora en sociología, como he dicho antes, investigadora de las fiestas populares en general,
de la Comunidad Valenciana también en concreto, 1000 millones de gracias por estar conmigo charlando de esto, porque me has contado unas cosas súper interesantes. Vamos a abrir el paraguas, pero porque está lloviendo fuera, ¿eh? Sí. No porque, o sea, a quien le moleste que se aguante. Pero muchísimas gracias de verdad por echar este ratito conmigo. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien.